Cordial bienvenida a cada uno de ustedes, apreciados alumnos de la Facultad de Filosofía de la sede Juan León Mallorquín. Les invito a que compartan conmigo el desarrollo de la clase número 5 de Historia de la Educación y la Pedagogía. Recordemos que la clase anterior estuvimos desarrollando el tema relación educativa. ¿Qué significa relación educativa? Y precisamente en ese sentido vimos que la relación educativa es la forma más sustantiva de intervención educativa. Es la propia y la misma educación, con criterios de uso, finalidad y significado de educación. Habíamos también explicado que nada es educativo si no tiene los rasgos propios de carácter y sentido de la educación. El tema que queremos presentar hoy es la educación en la prehistoria y su evolución. En ese sentido, entonces, nos trazamos tres objetivos específicos: identificar formas de educación primitiva, reconocer los aportes de la cultura griega y romana a la humanidad y, por último, emitir juicios de valor sobre la importancia que brinda la educación desde la prehistoria. Comencemos entonces haciendo unas indagaciones referente al tema. ¿Cómo ha evolucionado nuestra educación a través justamente de la evolución misma de la humanidad? Y recordemos primeramente que la evolución de la humanidad podemos dividirla en dos. Una específicamente la prehistoria y la segunda viene a ser desde la aparición de la escritura, es decir, que ya hablamos de la historia. Entonces, ¿qué es la educación? La educación constituye una actividad exclusivamente humana. Es decir, que sin la presencia del hombre, en vano estaríamos hablando, analizando o discutiendo el tema educación. ¿Por qué? Porque su principal protagonista es el hombre. Posteriormente, podemos discernir un poco las formas en que se iban registrando los distintos saberes desde la misma evolución, desde el mismo origen de la evolución del ser humano. Y justamente las primeras formas de plasmar esos conocimientos, esas habilidades, constituían las primeras formas en registrar esas sabidurías, esas experiencias a través de figuras. Porque recordemos que desde más o menos desde el año 3000, 4000 años antes de Cristo, no surgía lo que hoy día conocemos con el nombre de la escritura. Y justamente con la aparición de la escritura surge también la misma historia, porque sirve para registrar los saberes que serían transmitidos tras generaciones. En ese sentido también recordemos que el ser humano ha podido sobrevivir gracias a la educación. Constituye entonces un elemento de rigor muy importante en la sobrevivencia del ser humano.
También podemos afirmar que la educación es una necesidad netamente humana, porque le ayuda al hombre no solamente para la supervivencia, sino que para que pueda lograr un desarrollo en la sociedad. También la educación constituye esa forma libre de ser. Entonces, podemos resumir diciendo que el hombre desde su misma aparición en la faz de la tierra ha ido desarrollando el tema educación. Y en ese sentido decimos que la educación existe para el hombre, para servicio del hombre. También podemos ver un poquito que la educación constituye un proceso de actividad exclusivamente humana, necesaria, porque permite a todas las sociedades no solamente la sobrevivencia, sino que además el perfeccionamiento de sus habilidades para poder mejorar su condición, su calidad de vida. Posteriormente, la educación en la prehistoria. Podemos decir que el estudio de las etapas más antiguas de la humanidad, caracterizado por elementos no escritos, como las construcciones, los utensilios, las armas, las pinturas, etcétera, que el hombre ha realizado artísticamente antes de la aparición de la escritura. A todo esto entonces conocemos con el nombre de educación en la prehistoria. Ahora vamos a ver, ya con el surgimiento de la escritura, surge la primera edad de la historia, conocido con el nombre de Edad Antigua. En esta etapa entonces de la educación abarca las culturas también milenarias, por ejemplo del Oriente, Egipto, China, India, y también la cultura occidental, como también Grecia y Roma, que constituyen justamente una cuna de la cultura de la humanidad. ¿Cómo era entonces la educación en Grecia? Además de la impartida dentro del ámbito familiar, existía a partir de los 8 a 14 años de edad un tipo de educación en donde los niños aprendían a leer y descubrir la literatura antigua. A este tipo de educación griega se denomina paideia. Posteriormente existe la educación ya un poco más secundaria, la educación cívica y militar, que tenía como objetivo principal iniciar a los alumnos en el pensamiento y la vida política de la nación. A este tipo de educación secundaria se denominaba efebia. Y vamos a ver qué más encontramos. Decíamos anteriormente que Grecia es considerada como la cultura de la humanidad. ¿Por qué razón? Quizás porque los grandes filósofos griegos también han dado énfasis a los pensamientos, a los conocimientos que pedagógicamente hasta hoy tienen vigencia en el mundo actual. Hablamos, por ejemplo, de Sócrates, quien decía: solo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento. Y vamos a ver un aporte importante en el ámbito educativo. Propuesta pedagógica donde la labor docente
consistía en guiar al alumnado a descubrir el saber y lograr su propia realización. Imagínense la importancia que tiene hasta hoy día este pensamiento filosófico pedagógico de Sócrates. Hasta hoy día estamos utilizando dentro del ámbito educativo. Así también tenemos a Aristóteles con sus grandes obras. La función del Estado, entonces, referente a la educación de los ciudadanos, pero excluía de esta educación, de este derecho a los esclavos. ¿Por qué razón? Porque estos estaban al servicio de otros hombres. Luego tenemos a Platón, este también filósofo griego, fundador prácticamente de la Academia de Atenas, el antecedente de lo que constituye hoy día las universidades. Consideraba que la educación está al servicio del Estado y este al servicio de la educación. Grecia, entonces, ya haciendo una conclusión, una reflexión final, Grecia es considerada como la cuna de la cultura de la humanidad, porque justamente por allí surgieron los grandes pensadores, filósofos que han aportado en gran medida los sustentos pedagógicos que hasta hoy día estamos aplicando dentro del ámbito educativo. La educación ha existido desde siempre y el pensamiento pedagógico comenzó su desarrollo desde los inicios de la humanidad y a partir de la necesidad del ser humano de transmitir a sus generaciones la experiencia adquirida y la información obtenida en su enfrentamiento cotidiano con su medio natural y social. Con esto estoy terminando lo programado para esta clase número 5. Les invito a que puedan leer el material didáctico disponibilizado en la plataforma Moodle y, si Dios permite, vamos a vernos muy pronto. Hasta luego.